capítulo 9 de Juan, del Evangelio de San Juan, vaya conmigo al verso 35. Yo quiero leer unos pasajes aquí. Yo, ahorita el hermano me preguntó que qué título le vamos a dar a esto y vino a mi corazón este título. Jesús trabaja con el hombre antes, durante y después. Antes, durante y después. Y vamos a verlo más adelante en el desarrollo del mensaje, qué es lo que nos quiere decir el Señor. Pero en el verso 35 dice así la palabra: oyó Jesús que la habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Padre, que lo que tú nos vas a enseñar a través de este pasaje lo pongamos en práctica, no solo para nosotros, sino para también los que están allá afuera, para todo el que nos rodee. Que como este hombre nos atrevamos, aún no entendiéndolo todo, a hablar de ti, de lo que tú has hecho. Señor, te ruego que en esta hora nuestros corazones se abran a tu palabra y tú me permitas poder predicar tu palabra una vez más. Señor, que yo nunca tome por sentado esto. Guarda mi corazón de yo alguna vez pensar que es que yo tengo que hacer esto, sino es que tú, Señor, me lo permites hacer por tu llamado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. No cierre su Biblia porque vamos a estar mirando algunos versículos de este mismo pasaje del capítulo 9 de Juan. Pero Jesús trabaja con el hombre antes, durante y después. ¿Y qué queremos decir con eso? Primero yo quisiera definir algo que sabemos, hermano, que lamentablemente se supone que no se esté definiendo, pero se tiene que definir. Y es el asunto que ocurre dentro. La diferencia que Jesús marca, la vamos a ver en este pasaje, entre la iglesia verdadera de Dios y lo que se conoce la iglesia institucional o organizada. Es una diferencia grande la que hay. Pero muchos creemos que es lo mismo. Lo tomamos como lo mismo. Pero no es lo mismo. La diferencia estriba en que la iglesia del Señor son aquellos hombres y mujeres, aquellos individuos que han sido nacidos de nuevo, regenerados y lavados en la sangre de Jesucristo, que han sido llamados de tiniebla a luz y han sido salvos de la ira venidera y de la condenación y culpa del pecado por la gracia de Dios. Son aquellos que Dios les dio el don para creer en Él. Les dio la fe. Son aquellos que pecadores arrepentidos que hoy día vienen a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Necesariamente no se llega a la salvación porque se utilice una fórmula específica, se ore de una manera específica, se repite una oración específica. Hay gente que con solo mirar al cielo y creer en su corazón de todo corazón y decir: Jesús, sálvame, Dios les ha impartido salvación. No todo el que es salvo lo ha hecho en una iglesia, no lo ha hecho dentro de un templo. No todo el que es salvo ha pasado a un altar y ha confesado públicamente o ha hecho lo que se conoce la oración del pecador. No todo el mundo que es salvo ha hecho eso. Y hay otros que han hecho eso y no son. Hay gente que cuando se reúnen los santos, los salvos, la iglesia, en templos o en lugares de reunión,
Se llega ahí para manifestar y extender la adoración, de una adoración individual a una adoración colectiva, de una alabanza individual a una alabanza colectiva, de un estudio de la Biblia individual a uno colectivo, de una vida de oración individual a una colectiva. Eso es todo lo que se hace. Y se recibe la palabra para atender las necesidades del alma, para dar la información y que seamos llenos de la palabra y del Espíritu a través del conocimiento de Dios. Eso es lo que hace la iglesia del Señor, la genuina, la que Él viene a buscar, la que se va a levantar, la que es sin mancha y sin arruga, la que está compuesta por esos tipos de individuos que no dejan de tener debilidades, imperfecciones. Por eso es importante la reunión, porque mutuamente nos edificamos, mutuamente nos soportamos, mutuamente nos ayudamos, mutuamente oramos los unos por los otros, mutuamente expresamos la gratitud que tenemos al mismo Dios y al mismo Salvador. Eso es cristianismo, eso es la iglesia. Ahora, está la iglesia institucional. Es la que muchos entran y se congregan, porque dentro de la dinámica que Dios produce con los santos, con la iglesia genuina de Él, en esa localidad, hay gente que se siente bien, hay gente que simpatiza, hay gente que se beneficia, hay gente que dice, es que me siento bien ahí. Pero necesariamente eso no significa que esa sea la iglesia o que esa persona es la iglesia del Señor, que ese individuo sea de la iglesia. La iglesia como localidades tienen tentáculos de ayuda social que ayudan a muchos con alimentos, con aquello, con tipo de ayuda, y eso atrae a la gente. Y como la iglesia organizativa, la iglesia institucional mide su éxito a base de números, pues utiliza eso, y mientras más gente ve, más éxito cree que tiene. Y son dos perspectivas muy diferentes. Está la bíblica y está la institucional. Se les llama igual. El problema es que se le está viendo igual, pero no es igual. No todos los que se llaman Israel son el mismo. No todas las que se llaman María son las mismas y se llaman igual. ¿Ve? No todos los que se llaman José son los mismos. Hay millones, pero solo hay uno que aunque se llama igual, es diferente a los demás. Esto se tiene que ver de esa manera. Sí, usted dirá, pero entonces aquí estamos hablando de algo exclusivo. Sí, la iglesia es exclusiva. Muchos temen hablar de esto porque le temen a la filosofía del exclusivismo. Pero eso es lo que es, una filosofía, eso no es bíblico. La Biblia enseña que Dios hace diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Es exclusivo. Dios tiene hijos e hijas y gente que no son hijos de Él. Yo creía que todos somos hijos de Dios. Todo muchachito que anda por ahí es hijo tuyo. Tú tienes tus hijos, los que no son tus hijos, y tienes un trato diferente.
¿De dónde aprendimos nosotros eso? De una relación paterna que tenemos con el Dios del cielo. Dios pone esa capacidad de demostrar amor en diferentes niveles, siendo nosotros imperfectos y malos. Imagínese Él que es perfecto y bueno, que esa es una de sus perfecciones, que siempre está balanceado. Imagínese. ¿Ve? Entonces, la iglesia organizativa muchas veces impone sus preceptos, su dogmática, y la enseña como doctrina bíblica, cuando no lo es. Y se llegan a dos extremos: liberalismo y ilegalismo, donde ambos parten del mismo conflicto, y es el que el Señor comienza a corregir al principio de este pasaje. Vaya al verso 1 conmigo, del capítulo 9. Y vamos a ver la perspectiva que se tiene acerca de algo que aparece aquí. Y veamos cómo esto trasciende a nuestros días. Y es lo que ha traído tanta confusión, división. Y parte en ambos extremos, legalistas como liberalistas. Dentro de la iglesia, la llamada iglesia institucional. Ya le dijimos lo que es la iglesia. La iglesia del Señor es su cuerpo, es el cuerpo de Él. Pero mire esto: al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Vamos a detenernos ahí. Quien mira al hombre es Jesús. Ese hombre no sabe que Jesús lo está viendo porque es ciego. ¿Ve? Y cuando el Señor mira, todo lo que Él mira y a quien Él mira, los que andan con Él van a mirar. Porque Él andaba aquí con sus discípulos. Y lo dice el versículo 2. Le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ellos están manifestando la perspectiva que ellos tienen acerca del pecado y sus consecuencias. Y ellos lo están atinando a ese hombre, porque quien mira a ese hombre es Jesús. Y como ellos andan con Jesús, donde el maestro miraba, ellos miraban. Si yo ahora mismo salgo allá afuera y miro para arriba, usted va a hacer a ver qué yo veo. O si yo me paso mirando para el suelo, usted va a mirar: a Dios, que se le perdió el pastor. Ve, el ser humano es así. Entonces cuando Jesús lo ve, ellos lo miran. Y cuando ellos lo miran, rápido comienzan a pensar. Y sale de su corazón la perspectiva del pecado que tienen. Este es ciego porque o pecó él o es el resultado del pecado de sus padres. ¿Por qué? Ellos piensan así. Porque el judaísmo no cree en la herencia adámica pecaminosa. Ellos no creen en el pecado original. Cuando usted estudia la doctrina del judaísmo, usted no va a ver que el judaísmo cree eso. La razón por la cual ellos no lo creen, y es debatible, porque lo es, pero nosotros sí lo creemos, porque la iglesia del Señor, que es cristianismo, no judaísmo, tiene en el Nuevo Testamento revelada la verdad del pecado adámico. El apóstol Pablo dijo que Cristo es el postrer Adán, porque en el primer Adán todos morimos. Y a consecuencia del pecado original, toda la raza humana cayó en total depravación. Romanos capítulo 1. Y eso es una enseñanza nuevo testamentaria. No es judaica. El judío no cree eso, porque el judío solamente ve lo que ocurre en el huerto del Edén. Ellos toman el Génesis como su punto de partida, y cuando usted lee el evento donde Dios está castigando y censurando a consecuencia de la caída, ni Adán ni Eva fueron malditos por Dios. Quien único es maldito por eternidad es el diablo. A él le dijo
a la serpiente: te arrastrarás todos los días de tu vida y polvo comerás todos los días de tu vida. Dios lo maldijo eternamente. Adán le dijo: la tierra será maldita por causa tuya, pero a él no lo maldijo, maldijo la tierra. Y le dijo: y te va a dar abrojo y espina, y con el sudor de tu frente tendrás que ganarte sustento. Y a Eva le dijo: pondré dolores en tus preñeces, y el deseo tuyo será el de tu marido. La sujeta y la subyuga al hombre, pero no la maldice. Por eso el judío no cree en eso. El judaísmo no cree eso. Nosotros lo creemos porque somos una iglesia nuevo testamentaria. Nosotros usamos el Antiguo Testamento porque en él está la profecía de lo que se cumple en el Nuevo Testamento, y está todo el consejo divino. Pero cuando usted estudia judaísmo, el judaísmo no cree en el pecado original. Por eso Pedro y Juan y los que están allí no asumen, como usted y yo hubiéramos asumido, que él es ciego a consecuencia del pecado adámico. Ellos dicen: ¿quién pecó, este o sus padres? Ellos fueron específicos, porque ellos no tienen conocimiento, ni creencia, ni doctrina de que todas las enfermedades que han llegado son a consecuencia de la caída en pecado adámica. Ese es el marco teológico que ellos tienen en cuanto a la doctrina del pecado. Por eso preguntan: rabí, maestro, están diciendo: dame una lección, explícame esto. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que fuese ciego? Ellos sí saben que el pecado produce consecuencias. Ellos sí saben que por ese el hombre estar así, el pecado tiene que estar envuelto de otra manera, pero no de la manera occidental, nuevo testamentaria que usted y yo lo vemos. ¿Me entiende? Para que veamos el texto en su contexto y por qué es la pregunta. Porque la pregunta, sabiendo usted lo que usted sabe, usted ve esa pregunta y usted cree que los discípulos son idiotas. Y no son idiotas, es que ellos no creen lo que usted y yo creemos. En ese momento ellos no lo creían. Después Pedro escribe en el Nuevo Testamento. Después Juan escribe en el Nuevo Testamento. Y la revelación se le expande y la entienden. Por esto en este punto ellos son discípulos, no dice apóstoles. Los discípulos están en entrenamiento, están en la escuelita, andan con el maestro. Amén. Habiendo dicho eso, seguimos. La perspectiva que se tiene del pecado va a llevar a llegar a conclusiones con el ser humano antes de que esa persona venga a ser parte de la iglesia de Cristo. Y es algo que nosotros debemos considerar. ¿Por qué? Porque el Señor corrige esto en ellos. Y el Señor dice: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Escuche esto. Eso no quiere decir que el hombre no era pecador. Eso no quiere decir que el Señor le dio un pase libre al hombre. Eso no quiere decir que los padres de este hombre no fueron pecadores. Lo que el Señor le está diciendo es: de la manera en que ustedes ven el pecado, de esa manera no es. No es ni que pecó él ni que pecó sus padres. Claro que son pecadores todos, pero ellos lo que quieren es específicamente por qué él está ciego. ¿Me entiende? Lo que hay detrás de la pregunta. Y él le dice: no es ni él ni los padres, es que en él llegó el momento de que la obra de Dios se manifieste en él. Lo que tenemos que ver en la lección es que al pecador no importa lo que crea consecuencia del pecado. Cuando llega el momento de Cristo tratar con ese pecador, la obra de Dios se va a manifestar en esa vida. Por eso Él trata antes de llegar a la iglesia, antes de que lleguemos al cuerpo de Cristo. Él trata con nuestro pecado, independientemente del concepto que nosotros tuviéramos de pecado. Es que llegó el momento de que las obras de Dios se manifiesten en él. Llegó un día en tu vida en que las obras de Dios se manifestaron en tu vida y en mi vida.
Por eso uno de los textos más hermosos que tiene la Biblia es ese texto que dice el apóstol Pablo, dice, porque Dios, en que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios trata desde antes. Dios viene tratando desde antes. Dios un día nos encontró ciegos y abatidos por el pecado. Y Él nos miró, porque Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Ahora, el hombre cree también que el Señor dejó de crear. No, ya Dios no crea, porque Dios ya terminó en 6 días y el 7º día paró. Estaba tan cansado que se cogió un break y lo bendijo el 7º día. ¿Ve? Y Dios dejó de crear. Dios cesó después de 6 tiempos, de 6 días, como usted le quiera llamar. ¿Qué periodo fue eso? Yo no sé, porque eso ocurre desde la transición de la eternidad a que haya un principio. Pero eso da tema de otro día, no lo voy a meter en eso. Es desde la eternidad que un día alguien dice, un Dios soberano dice, en el principio que se empieza a contar el tiempo. Por eso viene desde eternidad, ¿me entiendes? Pero eso es harina de otro costal, no lo voy a meter en eso ahora. Pero cuando Él hizo ese principio, en 6 días, salió la noche, salió el día, un día, en la noche 2, la noche y el día 3. En el 7º terminó la obra dentro de ese plan en su economía. Eso no significa que Dios deja de crear, que ya su poder creativo y su atributo creativo está cesado. Si Dios cesa en algún atributo de Él, Dios no es omnipotente. Porque cesó algo, ya no está completo, ya algo no funciona. Y Dios no puede cambiar. En Él no hay ni sombra de variación. Pero la iglesia organizativa ha dicho que ya Dios no crea. Escuche este pasaje contiene una riqueza. Yo sé que usted ha leído mucho esto y usted ha oído de esto, pero estamos escarbando esto un poquito para que veamos unas cosas. Escuche esto, mira dónde termina esto. El Señor le dice, y este verso que usted ve aquí, el verso 4, usted si no lee todo el pasaje y entiende esto, se puede preguntar ¿por qué Él dijo eso ahí? Porque como que no tiene mucho, no cuadra, no tiene lógica. En el verso 4, después que Él dice que no fue que pecó ni sus padres, que Él le corrige el concepto del pecado y lo trabaja, le dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Él está hablando ahí de que Él va a hacer algo, que es una obra que el Padre le envió y que su misión por estar en esta tierra, que Él es la luz del mundo, Él la tiene que cumplir. Y eso iba a incluir algo creativo. ¿Por qué? Porque ¿cómo usted puede llegar a una conclusión por ver por primera vez una persona ciega, usted determinar que esa persona nació ciega? Si usted no tiene conocimiento de la persona, es la primera vez en su vida, usted no sabe quién es, y usted la ve por única vez en su vida, por primera vez en su vida, y usted nota que es ciego porque sí lo sabe, pero ¿cómo usted puede llegar a la conclusión de que nació ciego? Solo hay una manera de poder llegar a una conclusión así de inmediata: que no tenga la bola de los ojos. Y aún así usted puede decir, quizás los perdió de viejo. Pero es muy difícil el que se le afecta la vista después de viejo, que le saquen las 2 bolas de los ojos. El hombre no tenía bola de los ojos.
el párpado estaba totalmente caído, no se abría, no había bola del ojo. Por eso ellos ven tan serio el caso y rápido se van al pecado. ¿Quién pecó esto? Los padres, porque está feo, está sin ojo. No quedarse ciego, está sin las bolas de los ojos. ¿Ve? Entonces el Señor les corrige el pecado, le dice: tranquilo, que es que llegó el momento de Dios, yo voy a tratar con él antes, previamente. Pero el Señor ahora los está preparando y le dice: yo tengo que hacer una obra del que me envió. Todavía está de día, todavía se está creando, todavía se está trabajando. Dice: hasta esta hora mi padre y yo trabajamos. ¿Ve? Él está diciendo: todavía esto no ha parado. Escuche esto. Y después que él dice eso, que dice que es luz del mundo, dice, verso 6: dicho esto, escupa en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Vamos a mirar esto desde la posición del ciego. Si usted y yo nunca hubiéramos tenido la dicha de ver, de haber nacido sin la bola de los ojos, no sabemos lo que es un color, no sabemos lo que es una silueta humana, no hemos visto nunca nada. Viene una persona que no te conoce, una persona que no te ha dirigido la palabra, que tú estás oyendo que están hablando quizás de ti, pero esa persona a ti no te conoce, no te sabe el nombre, no te dice nada, y de momento tú sientes que te unta fango en la cara. Si tú fueses el ciego, ¿qué tú piensas? Este es un abusador, este está tomando ventaja de mí que soy discapacitado y no veo, este es un bully. Miremos esto desde la perspectiva del ciego. Fango, lodo en la cara. ¿Qué proceso? Fango hecho con saliva de otro. Y después, el hombre era ciego, no sordo. Se le pudo haber hablado, le pudieron haber dicho: mira, voy a hacer esto, no tengan miedo que sientes algo en la cara, que voy a hacer esto, yo soy Jesús el Mesías. A este hombre no le preguntan el nombre, el Señor lo conoce. El Señor nos está dando a nosotros ya el preámbulo, ya Él lo había dicho, de qué es que Dios lo que va a hacer con él. Dice: las obras de Dios se manifestarán en él. Esto es un testimonio, esto está aquí escrito por algo. Le unta lodo hecho con su saliva, ¿de qué? De tierra. ¿Sabe de qué están hechos la bola de tus ojos y las mías? De tierra. Porque tú y yo fuimos formados de la tierra. Y Él les está diciendo: mi padre y yo hasta hoy trabajamos. Y esto es un milagro creativo. Dios no ha dejado de crear. Lo que está ocurriendo aquí es un milagro creativo. Él le pone de la misma sustancia que Él es, tierra. Y Él es el soberano Dios del universo, que ni le pidió permiso para ponerle fango hecho de su saliva en la cara. Ni lo mandó al oftalmólogo, ni lo mandó al crafter, ni lo mandó a la óptica, ni lo mandó al oculista. Lodo. Ahora, ¿cómo sabemos que este ciego es de la iglesia? Porque inmediatamente el proceso se da ilógico. Y tiene que ser ilógico para que active la fe. Porque el lenguaje de la fe no es lógico. Tiene que ocurrir algo ilógico, inusual, no común,
para que eso, cuando tú eres de Dios, Dios usa esas situaciones y circunstancias para activar la fe en ti, la fe que Él te da como un regalo y como un don de creer en Él. Porque inmediatamente hace algo ilógico, le dice: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Juntamente, inmediatamente viene el proceso ilógico, viene la palabra. Sin ver. No se movió porque veía. Y la palabra es: vete y lávate. Él no lo llevó. Él no le dijo a Pedro, a Juan: lleven al hombre. Vete y lávate. Y le dijo a dónde tenía que ir. Y aquí donde la fe se activa. Y aquí donde se sabe que ese hombre, Dios tiene un plan con él. Y se empieza a manifestar en él. Dice: entonces fue, entonces se lavó y regresó viendo. Yo no veo aquí en el texto que el ciego preguntara algo. Y apréndase algo claro. Donde la Biblia hace silencio, todo el mundo debe hacer silencio, ¿sabe? Porque sería especulativo. Y él aquí no pregunta quién tú eres, qué tú me has hecho, por qué tiene que ser con lodo, quién eres tú, quién te dio permiso de tocarme la cara. Entonces fue. Él recibe un proceso que no es lógico y una palabra que lo manda: ve a lavarte a tal sitio. El moverse a hacer eso requiere fe. Una fe de que el que te está hablando sin tú verlo sabe lo que está haciendo. Mi alma alaba a Dios. Ese es el lenguaje de la fe. Que él creyó por la palabra y por el proceso, aunque él no le hizo sentido, aunque lo hizo sentir incómodo. Que el que le dijo el mandato sabe lo que hace. Y él confió en él, sin verlo. Sin verlo. Yo espero que esta palabra en este día active la fe de alguien que la está recibiendo en este día. Que Dios, la fe que ha puesto en ti, la haga madurar y te ayude a ti y a mí en nuestras incredulidades. En nuestra incredulidad. Nos ayude en nuestra incredulidad el Señor. ¿Ve? Porque el lenguaje de la fe es muy diferente. Escuche esto. Cuando el hombre recibe su milagro creativo y él tiene ahora sus dos bolas de los ojos y ve, claro que eso va a causar ¿qué? Un problema en la ciudad. Yo no sé si tú alguna vez en tu vida has experimentado, aunque sea por un lapso de tiempo, que tú has sido un rechazado, desahuciado por la sociedad, de alguna u otra manera. Que como que tú no encajas y te han sacado de codo y tú no encuentras afinidad en la sociedad. Luego de haber recibido un milagro y luego de que Dios te dio una experiencia. Escucha esto. Le dicen en el verso 10, perdón, en el verso 8. Entonces los vecinos, oye, los vecinos están terribles. Ve que los vecinos siempre han hablado de más. Los vecinos y los que antes la habían visto que era ciego, o sea, los que eran testigos de que era ciego, decían:
¿No es este que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Hubo confusión. Pero este no era el deambulante que dormía bajo el puente. Pero este no era el que pasaba por casa, frente a casa descalzo, sin camisa, todo loco. Pero este no era el que se pasaba en la esquina allí, en el licor store al borracho. Oye, pero este no era aquella que andaba por ahí de noche, sola. Oye, pero esta no es que... no puede ser ese. Él es ciego. Él se sentaba allí a mendigar. Se parece, ¿verdad? No, pero eso no es. Y él le dijo, mira, soy yo. Él se identifica claramente y le dice, soy yo. Y le dijeron, oye, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Ellos le están preguntando el cómo, no quién, ni cuándo, ni qué, ni dónde, es cómo. La maravilla que ellos veían aquí era el cómo eso ocurre. El proceso en que de ser ciego sin ojo ahora tiene ojo. Él les dice, mira la poca información que él tiene. El hombre no tenía mucha información. Le dice, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al cielo, ve a lavarte. Y fui y me lavé y recibí la vista. El hombre lo que está es testificando su experiencia, pero que si él sabe mucha teología de Jesús, ¿no? ¿Sabe? Hay veces que nosotros creemos que porque no, o nosotros nos sentimos que no estamos lo suficientemente equipados o capacitados para testificar de Cristo. ¿Sabe? Tú lo que necesitas para testificar de Cristo es decirle a otro lo que Cristo echó contigo. Este hombre no tenía escuela. Este hombre, por lo más seguro, no sabía leer. Era ciego. Para ese entonces no había sistema de hebreo. Era un hombre sin escuela, no era un estudioso, no era un doctor en la ley, no era un fariseo, no era un rabí, era un mendigo que nació ciego sin la bola de los ojos. Y él no sabe mucha teología, pero él lo que sabe es que quien le dijo que le untó lodo, que se fuera a lavar, se llama Jesús. Y dice, y yo le hice caso a él, y yo lo obedecí, y yo recibí la vista, y ese es el cómo. Y te estoy diciendo el cómo y el quién y el dónde. El hombre le dio más de lo que ellos estaban preguntando. Pero eso le trajo problemas. Porque cuando tú te identificas con Jesús ante la sociedad, te va a traer siempre tu problemita. Por eso muchos dicen, yo mejor no hablo de él. Qué fatal es eso. Qué fatal. Ahora, porque él les dijo quién estuvo envuelto, la pregunta de ellos es ¿dónde está él? Ahora quieren saber el dónde y el quién. ¿Ve? Y él les dijo, yo no sé. Porque cuando él le dicen la orden que se vaya a lavar, él no ve a Jesús. Él después que se lava, que recibe la vista, sigue andando. Él no fue a ver quién era Jesús. Y el Señor siguió su camino con sus discípulos. Él no tiene un retrato, él no tiene una figura, una imagen visual de quién es Jesús. Él lo que tiene es una palabra de Jesús. Oh. La fe estriba en tener la palabra de Jesús, no en tener un retrato y una figura visual de Jesús. Porque usted cree que hay gente tan idólatra
Idolatran a un Cristo en una cruz de yeso, de palo, y lo cargan y le hacen veneración y le prenden vela y le ponen flores, porque ese es el retrato visual de quién es Jesús. El hombre quiere adorar lo que ve, no al que oye, no al que le habla. Entonces, como eso es lo que ve, pues ese es Jesús. No sabemos que no es Él, pero eso es lo que representa a Jesús. Y Cristo ha sido una cruz así, todo lleno de sangre así, y toda la vida lo tienen como si estuviera en la cruz. Cuando Jesús está a la diestra del Padre en gloria, pero ellos lo están cargando en el hombro y lleno de yeso y de palo. Y cuando mi abuela, Dios la libertó de la santería del espiritismo, eso fue un evento tremendo en casa, porque durante décadas, más de 60, 80 años, en casa la religión era católica, pero era espiritismo y santería, porque son de esos que decían que eran católicos, que iban a misa, pero le prendían velas a Santa Bárbara y a cuanto santo había, y hacían brujería, y después iban a misa y se comían Entonces, cuando Dios salva a abuela, que Dios la salvó, que me dijo, todavía me acuerdo de aquella mirada y de aquellas lágrimas y de aquellas palabras, me dijo: si esos santos son tan fuertes como me han hecho creer, que se defiendan ellos, vete y sácalos de aquí. Así me dijo mi abuela, ancianita, postrada en cama, porque los demonios la tenían que no la dejaban pararse, y Dios la sana de algo que tenía en el estómago y empezó a recuperar, pero la atadura era tan grande que yo le decía: tienes que romper ese altar, no los toques, no me toques los santos. Y yo: esos santos hay que sacarlos de aquí. Y yo empecé a hablarle, y detrás de todo esto está el diablo, son demonios. Y ella, porque era una atadura, pero un día, y Dios la llevó a la aflicción y tenía un dolor terrible, le dije: vieja, eso, si fuera poderoso, te sana. Y me dijo: y si ellos fueran tan poderosos como me han hecho creer, que se defiendan ellos, vete y sácalos tú. Y yo cogí a Ada, mi esposa, y le dije: vente, que aquí se formó la buena. Y me dijo: ¿qué pasó? Vamos a romper todo esto aquí. Hermano, la casa se sentía una opresión. Las paredes parecían que iban a reventar, de una casa de cemento, y parece que una opresión del diablo. Y nosotros reprendiendo. Cuando nosotros sacamos todo aquello para afuera, y yo rompí a darle martillazos, y yo vi que aquella estatua que ella tenía allí, cuando le di en la cabeza, lo que le aguantaba la cabeza era un gancho de ropa con moho, y estaba rellena de periódico. Yo dije: lo mentiroso que es Satanás. Una figura de yeso rellena de papel de periódico, y la cabeza la sostiene un alambre de gancho de ropa. Eso era la supuesta poderosa Santa Bárbara. Fue bárbara la martilla que le di en la cabeza, fue bárbara. Y llegaron mis tías: ¿qué tú haces? Porque mi abuela le hacía trabajitos de gratis, le conseguía novios y amarre. Otro día de eso, si usted quiere, nos sentamos y hablamos. Yo conozco todo eso, y amarres y solturas y lenguas con alfileres y cuanta cosa. Y yo le decía: la vieja le dio su vida a Cristo, y aquí ya no es más espiritismo. Mis tías se llenaron de furia. Mis primas: voy a matar. Y yo oí la voz de ella de escuela, del cuarto, que le dijo: déjenlo quieto, que yo lo mandé a hacerlo, yo soy de Cristo. Y ahí se tuvieron que quedar quietas. Al día de hoy me miran con recelo. Algunas todavía de ellas me miran, no se olvidan de aquello, porque yo me reía en la cara. Yo hice como Elías aquel día con los falsos profetas, que se burlaba de ellos y le decía: llamen más duro, a lo mejor él está durmiendo. Les decía. El punto es, hermano,
que por la causa de Cristo tú vas a encontrar problemas, pero te tienes que atrever a identificarte, aunque tú entiendas que no tiene todo el conocimiento que quizás tú quisieras para hablarlo. Tú oyes otros que hablan, tú dices, "Ay, yo no me atrevo porque mira cómo habla aquel, mira cómo habla aquella, habla tan bonito, habla tan profundo, ¿qué yo voy a decir?" ¿Cómo que tú vas a decir? Que tú eras ciego y ahora ves, que tú estabas perdido y ahora ves, que tú andabas sin esperanza y ahora tienes, que tú estabas enfermo y ya no estás, y aún como te enfermas te sana, que tú estabas perdido y eres salvo, que tú estabas loco y Dios te dio la vista y te dio la mente. A Dios se asustó porque le dije eso. El pecado es locura. A nosotros andábamos locos y Dios nos dio cordura a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Nos volvió a nuestro sentido. Eso lo hizo Cristo y Él lo testificó. Y como Él estaba diciendo que fue Jesús, y Jesús era un nombre muy común, Yeshua es un nombre muy común entre los judíos, pero Él estaba hablando específicamente de un Yeshua que a los fariseos lo odiaban, y el que se alineara con las enseñanzas de ese Yeshua específicamente tenía ya una etiqueta, lo mancaban. Y como él dijo, Yeshua, ¿cuál? Yeshua, ¿cuál? Él le dijo, mira, yo lo que sé de este Jesús es que es profeta. Él no sabía mucho de él. Él no dijo que era el Mesías, él no dijo que era el Salvador del mundo, él no dijo que era el Hijo encarnado de Dios, él dijo, es profeta. Antes de decir eso, a él lo llevan ante los fariseos. En el verso 13 dice, y el verso 14 dice que era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Y entonces ahí donde viene la representación de la iglesia organizativa. Por eso usted dice, ¿qué tenía que ver lo que él dijo al principio con esto? Porque Dios brega contigo antes, dentro y después. Ahora de antes, ahora está dentro. Porque como él dijo Jesús, dijeron al pueblo, esto hay que traérselo a los fariseos, mételo para la sinagoga. Y lo metieron para la iglesia. Lo metieron para lo organizativo, para lo institucional, para la que daba comida, para la que pagaba los biles y ayudaba a la gente, para la iglesia organizada, representada aquí en la sinagoga. Entonces se lo llevan a los fariseos estaban en la sinagoga y era día de reposo, por eso estaban en la sinagoga, porque era día de reposo y había que estar en la sinagoga. ¿Ve? Entonces volvieron a preguntarle, verso 15. También ahora los fariseos le hacen la misma pregunta, ¿cómo había recibido la vista? Ahora los fariseos le preguntan, lo interrogan. Él le dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Lo mismo, él no tenía nada más que decir. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. ¿Tú no te has dado cuenta o has pasado alguna vez en tu vida donde aún dentro de la iglesia tú como que no encajas? Como que por la experiencia que tú has tenido, como que a ti no te tratan como que tú no cuadras. Pero ¿sabes lo que pasa? Que él no llegó a la sinagoga por el hombre. Él llegó a la sinagoga a dar testimonio de Jesús. Y ese es el problema que a veces tenemos, que vamos a la iglesia por el hombre, no para dar testimonio de Jesús. ¿Ves? Por eso él estaba allí tranquilo. Y él no sabía mucho, pero como él fue a dar testimonio, Entonces le dijeron, porque era día de reposo, ahora le están aplicando lo que en la ley
ellos consideraban esencial, y es que un día de reposo no se puede hacer fango, no se puede trabajar, no se puede hacer nada, era día de reposo. Entonces dijeron, ellos querían quitar la validez del milagro creativo, porque se hizo un día que no le cuadraba a ellos de acuerdo a su ley. Eso es lo que hace muchas veces la iglesia. Por eso yo le hablo ahorita de legalismo y de liberalismo. Aquí esto es un legalismo, pero hemos visto en otras ocasiones y en otras épocas que lo que hay es un liberalismo. Pero aquí ellos están tratando de callar la evidencia y de quitar la validez y la honra y la importancia del amor expresado con compasión a un hombre pecador, porque fue sábado y a ellos no les cuadraba que eso fuera sábado. ¿Vio eso? Esto está ocurriendo, eso ocurre dentro de la iglesia. Esto pasó dentro de la sinagoga. Otros decían, como un hombre pecador puede hacer estas señales, ¿ve? Otros fariseos decían, pero es que esto es inevitable, men, esto no se puede negar. Si ese hombre tuviera un pecado, esto no pasa, ¿ves? Y se dividió la iglesia. Se les dividió la sinagoga ahí mismo. Unos decían que no podía ser porque era día de reposo, y otros decían, pero, brother, ese hombre no tenía ojo, no podemos negar. Pero mira lo que hace la incredulidad. La incredulidad lo que produce es duda y división. La incredulidad religiosa y la incredulidad física, humana, debo decir. Uno, porque era sábado, no podía haber sido eso. Incredulidad basándose en algo tipo religioso, ceremonial. Cuando el sábado no fue, el hombre no fue hecho para el sábado fue hecho para el hombre. Y Cristo es nuestro sábado. Pastor, ¿es pecado lavar la casa sábado? No, no es pecado. Ni es pecado hacerlo domingo. Se asustó ahora. Sí, porque los del séptimo día guardan el sábado, pero muchos cristianos guardan el domingo con las mismas exigencias que aquellos lo guardan el sábado. Es igual la hipocresía. Porque la Biblia diga que nos reunimos el primer día de la semana, no dice que hay que guardarlo, que no se puede trabajar. Si no, nadie predica aquí, porque ahora mismo yo estoy sudando. Tendríamos que todos quedarnos sentaditos y ni hablarnos. ¿A qué va a venir usted aquí a eso? ¿Se queda en su casa? Porque la hipocresía es tanta que hablan de los que guardan el sábado, pero un montón guardan el domingo. Son hipócritas igual. No importa que guarden el lunes, el martes, el miércoles, no se guardan días como exigencia religiosa. Son un legalismo. No hay amén, me parece que los que guardan el domingo me van a apedrear. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es lo que pasa. Entonces volvieron a preguntarle al ciego en el verso 17: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Ahora le dicen: ¿qué testimonio tú das del que te abrió los ojos? Y él le dijo que es profeta. Él no sabía mucho. Eso es lo que él podía decir. Es un hombre de Dios, profeta. Lo único que yo puedo decir, yo ni lo he visto, yo no sé quién es. ¿Ves? Entonces cuando ellos le reclaman quién es, dice, es profeta. Pero imagínate, decir en la sinagoga que había un profeta por allí poniendo bolas de ojo y que se llama Jesús, y ellos saben de quién él está hablando.
del mismo que le decía sepulcro blanqueado, del mismo que le decía hijos del diablo, del mismo que le dijo hipócrita, del mismo que le dijo ciego, guías de ciego, del mismo que le dijo si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, porque Abraham vio mi día y se gozó, y ustedes a mí me rechazan. Ese es el que estaba poniendo bolas de ojo, mandando gente a alabar a ciegos que estaban allí antes de que llegaran a la sinagoga. Y ahora, como él dice, sin saber mucho, yo no sé, yo sé que es profeta. Pero los judíos no creían en él, que había sido ciego. No creían el testimonio de que Jesús lo había sanado. Esto es incredulidad. Y como ellos estaban tan incrédulos, mira hasta dónde llega la incredulidad, que ciega a este punto. Ya sabiendo que ese hombre, él mismo se había identificado, dijo, yo soy. Dijeron, no, busca a los padres de él. Y entonces llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo puede ahora? Con esa pregunta ellos están tildando a los padres hasta de mentirosos. ¿Sabe por qué viene esta pregunta? Porque por el hijo ser discapacitado, la sinagoga le daba algo de ayuda benéfica social. Por eso la pregunta es confrontativa. Este no es el que usted dice que es ciego. Y ahora ve, como que tú nos estás cogiendo a nosotros de tontos, diciendo, vendiéndonos que tiene un pobrecito hijo ciego. Y él ve, lo que está es beneficiándote de la beneficencia, ¿ve? De la sinagoga. Entonces, eso pasa dentro de la sinagoga, eso está pasando dentro de lo que estamos representando aquí como la iglesia, ¿ve? Donde se reúne la gente. En el verso 20 los padres responden y le dicen, sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos. Fíjate que ellos rápido se cubren. Nosotros tampoco lo sabemos. Y mira lo que hacen sus padres dentro de la iglesia. No se van del lado de él y le dicen, edad tiene, preguntarle a él, él hablará por sí mismo. Si es nuestro hijo, sí sabemos que fue ciego, no lo vamos a negar, pero que se arregle él esta, a mí no me quite la ayudita. Los padres dentro de la iglesia. Pero todo esto está ocurriendo para que las obras de Dios se manifiesten en ese hombre. Que mucho hemos estado aprendiendo de este pasaje, ¿verdad? Cuando aún en medio de la injusticia eclesiástica te abandonan los tuyos. Porque aquí está ocurriendo una injusticia en este pasaje. Y dentro de la iglesia pasan injusticias, claro. Pero como el que llega a la iglesia para dar testimonio de Jesús, lo que vas a dar testimonio de Jesús. No importa quién lo deje, después que Jesús no lo deje, se queda ahí. ¿Cuánto alaban a la gloria del Señor? ¿Ve? Porque esto es un propósito. No olvidemos desde el verso 1 que quien mira a este hombre es Jesús. Quien lo escoge es Jesús. Termino. Esto dijeron sus padres, para que usted vea que yo no me estoy inventando esto, que le van a quitar los cupones. Le dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías,
fuera expulsado de la sinagoga. Y si te expulsaban de la sinagoga, no tenías derecho a las arcas de la sinagoga, a los beneficios. ¿Ve por qué hay gente que va a sitios porque le conviene? ¿Ve la diferencia entre lo que es la iglesia y lo que es la iglesia institucional? Mira los propósitos. Según los fariseos, los padres de este ciego eran tremendos miembros. Perseveraban. Tenían una asistencia impecable. Eran tremendos, hermanitos. Bendito, ellos tienen un hijito ciego. Y todos los meses, mira, Rabí, acuérdate. Toma. Vete y dile a Katy que te haga un cheque. ¿Ve? Mira. Tremendo, hermano. Cuando llega la hora de identificarse con Jesús, a través de un milagro que ven en sus hijos, dicen, hablen con Él, a nosotros no nos metan en esto. Mira qué buenos cristianos eran. Usted ve cómo la motivación del corazón cambia la perspectiva de cómo uno ve la iglesia. ¿Ve? Fíjate, ellos en vez de estar celebrando la vista de sus hijos, están pendientes de una limosna que le dan todos los meses. Esos eran los tremendos hermanitos en la iglesia, crueles hasta con su hijo, porque eso es crueldad y eso no es amor. Por eso dijeron sus padres, edad tiene preguntarle a él. Qué bueno que la Biblia no tapó ese secretito y lo puso ahí, y el Espíritu Santo lo inspiró para que nosotros lo leyéramos. Entonces vuelven a llamar al hombre que había sido ciego. Esto me lo han llamado como 60 veces ya, yo creo. Tú sabes, y el hombre sigue diciendo lo mismo. Pero mira lo que es la incredulidad. La incredulidad quiere hacer la misma pregunta del mismo asunto una y otra vez hasta que encuentre la respuesta que satisface su incredulidad. Cuando lo que tiene es que creer, lo que quiere es que las cosas se acomoden a como ellos lo ven. Eso causa la duda. La duda va a buscar la respuesta a que se vea como yo lo veo. Eso no es así. Eso no es el lenguaje de la fe. Entonces volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron, mira lo que ellos dicen, da gloria a Dios. Mira qué espirituales están. Da gloria a Dios. Sabemos que ese hombre es pecador. Ellos están haciendo que este hombre, dice que para la gloria de Dios, confiese una blasfemia de que Cristo es un pecador en el nombre de Dios. Ellos pensaron que le estaban haciendo un bien a Dios al tratar de persuadir y de coaccionar a este hombre y amedrentar a este hombre con su autoridad eclesiástica que diga que Jesús es un pecador. Mira cómo manipularon su alma, trataron de manipularla a decirle da gloria a Dios. Como quien dice, di la verdad. Blasfema. Es una blasfemia decir que Jesús es un pecador. Aseverar eso y creer eso es una blasfemia. ¿Yeah? Entonces él les dice, si es pecador, yo no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? Ya yo me hubiera salido por el techo. Y yo decía, mira, ya te lo dije, chico. Pero mira la paciencia, este hombre tiene más paciencia que yo leyéndolo nada más me desespero. Leyéndolo nada más me desespero. Imagínate uno verlo, estaba ahí. ¿Sabes cuántas a este hombre le han hecho la misma pregunta estúpida cuántas veces? Porque ellos no quieren creer. Él le dijo,
ya os lo he dicho. Ya el hombre se salió por el techo, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros ser sus discípulos? Ahí le dijo él. Ahora él le responde para atrás. ¿Qué? ¿Van a seguir molestando? ¿O es que ustedes quieren creer en él? Y ahí él le tocó la fibra de ellos y llegó a la raíz de su incredulidad. El odio por Jesús, el odio por los santos, el odio por las cosas de Dios, el desagrado de haber quedado inefectivos en su ministerio. Tenían un ministerio seco, muerto. Y ahora mismo están viendo delante de ellos un ministerio de poder, de gloria, de creación, de vida. Pero el de ellos es ciego, muerto, estéril, paralítico. Y le da celo, le da envidia de ver ser confrontado con la esterilidad de su ministerio, teniendo la evidencia de que hay uno que no está en la sinagoga haciendo lo que se supone que ellos hicieron, obrando en el poder de Dios. Mi alma alaba a Dios. Yo me tengo que ir porque si no usted se queda ciego del hambre. Dice que le injuriaron. ¿Dónde pasó esta injuria? Pastor, es que a mí me han injuriado. Bienvenido. Ahora es que eres parte, ahora es que es bueno, ahora es que tienes que dar testimonio. No es para que salga corriendo. Hoy, pero dentro de la iglesia pasan cosas. Dentro de la iglesia organizativa. Pero si tú eres de la iglesia de Él, ninguna arma forjada que se levante contra ti prosperará. El infierno no prevalecerá contra ti. ¿Sabe por qué? Porque ya Él dio la victoria, porque tú eres de los de Él. Dentro de la iglesia organizativa hay de todo, hermano. Crece el trigo y la cizaña igual. Y hay que dejarlo quieto, No es para estar cortando. Porque quizás arrancando cizaña arranca trigo, y arrancando trigo arranca cizaña. ¿Qué pasó? ¿Dije algo malo? Mi alma alaba a Dios. Lo injuriaron dentro de la sinagoga. Los fariseos, hermano, estamos hablando de gente que, mi hermano, la ropa de esa gente, o sea, los suits de esa gente eran de $2,000 y $3,000. O sea, esos tipos tenían, ¿sabes? Esos tipos andaban en carrazos. Estoy trayendo, ¿verdad?, la representación acá. Estos hombres son, ¿sabes?, la crema, los líderes. Un fariseo caminaba por la calle y le hacían reverencia y exigían que le dijeran rabí. Y habían unos fariseos que le llamaban los fariseos ciegos, que los fariseos sangrantes, porque hay diferentes tipos de fariseos. Pero esos temas para otro día. Yo creo que un día yo le hablé de eso a usted aquí. Los fariseos sangrantes eran los que ellos eran tan puros, que ellos andaban casi siempre con los ojos cerrados y se pasaban chocándose y se sacaban sangre en la frente. Le decían los fariseos sangrantes porque ellos no podían mirar a una mujer. Ellos no podían mirar nada en la calle. Entonces andaban, ¡tum! Y cuando chocaban se sangraban y le decían los fariseos sangrantes. Hay 7 tipos de fariseos, no eran uno. Pero otro día yo le hablo de eso, para que vuelva. Para que vuelva. Porque dicen los fariseos, y no se cree que estos son los mismos. Habían unos más estrictos que hasta que otros. Sí, hermano. Pero entonces, estos fariseos eran, imagínate. Y esta gente se sabían el Antiguo Testamento de memoria. Para tú poder llegar a esa altura, esa gente se tenían que saber la Torah, la ley de memoria. Desde Génesis 1:1 hasta Malaquías, de memoria. Toda la ley, todos los profetas, de memoria. Hay gente que no se sabe aquí Juan 3:16 de memoria. Imagínate toda la ley de memoria. O sea, estos tipos no eran cualquier cosa. ¿Ves? Y ahora
ellos lo injurian. Porque no importa que se sepan la ley de memoria, ellos no habían aprendido lo que era amor. Ellos no sabían lo que era tratar con la gente dentro de la sinagoga. Porque saber tanto los puso orgullosos y altivos. Y ahora ellos miraban a la gente de arriba para abajo. Y se les olvidó lo que era misericordia. Entonces, cuando le injurian, le dicen, tú eres su discípulo. Porque él les dijo que ustedes quieren convertirse a él. Le dijo, tú eres su discípulo. Tú te fuiste para el lado de él. Pero nosotros discípulos de Moisés somos. Mira eso. Discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. ¿Ve? Ellos querían credenciales humanas, no las credenciales del cielo, de que él ponía bolas de ojo. Con fango en los ojos, salían bolas de ojo. Credenciales del cielo. Ellos le están diciendo, él aquí no ha traído credenciales, él a nosotros no lo hemos probado. Eso es lo que significa eso ahí. ¿Quién a él lo ha hecho profeta por ahí? Ellos se creían que ellos eran ¿entiendes? Respondió el hombre y le dice, mira lo que este hombre le dice, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Ustedes que saben tanto no saben, y yo que no sé nada veo. Qué maravilloso. Ustedes están bien mal. Ese hombre está dando testimonio de Cristo, aunque lo injurien, aunque le están haciendo injusticia, aunque los padres lo dejaron. Él es de la iglesia y la iglesia se mantiene. El que es de la iglesia se sostiene en la fe, en la palabra, en lo que Cristo echó por él. No sale corriendo, no se anda moviendo, no anda tambaleando, se mantiene porque es de Dios. Porque no se olvida de lo que trató Dios con él antes que llegara a la sinagoga. Es lo que decía él, yo era ciego y ahora veo. Yo estoy aquí, pero yo no me puedo olvidar que él allá afuera me sacó. No fue aquí adentro. Él me sanó a mí estando yo afuera. ¿Qué pasa? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Mira la declaración que de ese hombre, que ese hombre no sabe nada de teología. Y lo que mira la pedra que ese hombre le da, eso fue un punzón que le metió al alma de su religiosidad. Él le está diciendo, Dios no oye a pecador, dice, pero si alguno es temeroso de él y clama a él, a ese oye. Él le está diciendo, yo no sé de qué ustedes me están hablando. Si es pecador lo están diciendo ustedes. Yo lo único que digo es que él está haciendo la voluntad de Dios. Dios lo oyó. ¿Qué clase de testimonio este hombre ha dado? Desde el principio no se ha oído decir que si alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Eso dicen ellos ahora. Dice, esto nunca había ocurrido así. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado. La perspectiva de pecado que había. Ahora se lo están diciendo en toda la iglesia. Como tú estás lleno de pecado, aquí tú no cabes. Claro, porque la santidad de Dios era eterna. Aquí tuve la perspectiva diferente a los discípulos. Aquellos tenían una ignorancia. Ahora estos supuestamente saben, pero no se conforman a sus dogmas. Como tú estás en pecado, te tienes que ir de aquí. Entonces lo expulsan. Y después que lo expulsan, Jesús lo encuentra. Y ya vimos el antes, el durante y ahora el después. Él nunca había visto de quien él está recibiendo injuria, injusticia, abandono, insulto, abuso, maltrato espiritual, manipulación eclesiástica. Él está peleando por uno que él no sabe quién es.
pero tuvo una experiencia con Él sin verlo. Y para eso era suficiente. Así es la fe. Que si la tuvieras como un grano de mostaza, le puedes decir a ese monte, échate al mar, y el monte se echa en el mar. ¿Ve? Ese es el lenguaje de la fe. Y ahora Jesús lo encuentra después de expulsado, bochornado. Cuando expulsaban a alguien de la sinagoga, eso lo sabía todo el mundo. De la sinagoga iba todo el mundo. De estar mendigando. Y el único crimen que este hombre ha cometido es que recibió la vista. Ese es el crimen que este hombre ha hecho. Ser sano. Jesús le dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Fe. Pregunta de fe: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Esa pregunta hay que cogerla con cuidado. Cristo le hace esa pregunta a ese hombre sin preguntarle el nombre, sin nada, que el Señor sabe lo que le ha pasado y sabe cómo él se siente. Y cuando le dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ese hombre viene de sufrir todo lo que ha sufrido por creer en alguien que no ha visto, pero que él no puede negar que hizo un milagro creativo en él. Y él le dice: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Él dijo: que yo no sé quién es él. Jesús le dijo: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y mira la conversión de este hombre. Aquí no lo pusieron a orar, no le dijeron: repite esto. El que salva no está haciendo eso. Cuando él le dijo: yo soy el que habla contigo, la revelación total de Cristo en él, porque la plenitud de la deidad vive corporalmente en Cristo. Al Cristo revelarse y decir: yo soy, y él está diciendo: el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el eterno. El Hijo del Hombre es un título mesiánico y eterno de Cristo dentro de su rol divino. ¿Ve? Y este hombre, cuando él le dice: ¿quién es? Para que crea, él le dice: le estás viendo, y es el que habla contigo. Él le está dando la máxima revelación de Dios en ese momento. Ahora, por primera vez, ya él no solamente puede creer en él por lo que oyó, sino que ahora por la revelación visual, ahora él lo está conociendo más íntimamente. Y Dios lo que le está revelando es la potencia de su revelación máxima, porque la máxima revelación de Dios es Cristo. Pablo dijo a los colosenses que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud. Ver a Cristo cara a cara era hablar con Dios cara a cara. Pasa que ese es el cuerpo. O sea, este hombre está recibiendo la revelación más grande que pudo haber recibido en su vida. ¿Y sabe qué él hizo? Él le dijo: creo, Señor, y lo adoró. Lo primero que produce el efecto inmediato luego de la conversión es una confesión de creer, es una doblegación y sumisión de corazón. Señor, creyó, confesó con la boca. No se está contradiciendo lo que dijo Pablo en Romanos 10. Confesó con su boca, creyó en el corazón. Creo, Señor. Cuando tú le dices a alguien Señor, a ese nivel, con S mayúscula, no es un Señor de cortesía, es un Señor de que tú eres mi amo. Es de sometimiento, es de rendición. Y el primer acto, la primera acción que ocurre de esa conversión es adoración. Es como se va a evidenciar que hubo conversión: a través de la adoración. Si tú y yo no adoramos,
Si nuestra vida no es de adoración, no hay salvación. Genuina adoración. Tiene que haber adoración genuina como producto de una conversión genuina. Y adoración no es simplemente alabar a Dios, no es lo mismo. Adoración es vivir para Él, pensar en Él, estar en relación con Él. Por eso Cristo trabaja antes, durante y después. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Inclina su rostro y oramos. Padre, gracias te damos por tu palabra, por permitirnos, Señor, poderla hablar, predicar. Gracias porque tú lo has hecho posible. Este mensaje, Señor, que tú nos has dado, aterriza en nuestros corazones. Ayúdanos a ser testigos fieles tuyos en medio de todo. No importa, Señor, de quién venga, donde sea, que siempre seamos los testigos de tu poder, de lo que tú has hecho en nuestra vida. Que podamos hablar al mundo, aunque no lo sepamos todo, pero sabemos lo suficiente, que tú te llamas Jesús, que tú tienes poder y que lo que tú dices se cumple. Ayúdanos, Señora, poder tener la valentía de este hombre que fue ciego, que tú sanaste y tú salvaste. Y líbranos, Señor, dentro de la iglesia volvernos como una sinagoga. Guárdanos, Señor, de nunca olvidarnos de la piedad y de la misericordia y del amor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Llévanos con bien hasta nuestros hogares a la hora de partir. Por Cristo Jesús.